Buenos días. Veo que todo el mundo se acordaba de que hoy día vamos a hacer clases. ¿Cuántos hay? 2, 4, 5. Vamos a ver si compartimos. Empezamos rápidamente con una listita. Ya han visto sus notas. Aquí están las notas con ayudantía también. La ayudantía me la pasó la ayudanta. Entonces, esta es la nota mínima que necesitan para aprobar con 51. Están mirando, ¿no? Sí, ingeniero. Bortolini necesita 84. Adrián Martínez necesita 80. 73 necesita Diana Patricia. Y 37 necesita Verusco Miranda, Livia. 55 necesita Yacearia Torrelio. Y 30, Raúl Vargas. Entonces, Ceballos nunca ya no puede ir. Entonces, bueno, 80 se pueden, con mucho esfuerzo, hay que hacer muy bien el examen final. Entonces, de poderse, se puede. A ver, ¿quiénes están? Naren Bortolini, ¿está? Presente, ingeniero. Sí, presente, ingeniero. Erland Huanca, no está. Adrián Martínez, Patricia Mercado, Diana, presente. Livia Miranda, Presente, ingeniero. Johnny Raya, Yaceara Torrelio, Presente, Inge. Raúl Vargas, Marcos Ceballos. Otra vez por arriba. ¿Alguien más que no me haya dicho presente? Martínez, ingeniero, el 8. Adrián Martínez, el 8. ¿Qué más? Nadie más. Entonces ya saben, ¿no? Ya no les voy a mandar la foto de esto. Están mirando su acumulado hasta ahorita son 17 notas de nota final. Entonces falta el resto. Examen final por 0,4 sumado acá. Y eso va a ser la nota final. Bien. Seguimos entonces con nuestro trabajo. Estábamos haciendo métodos de integración. Ya hemos visto, no sé si vale la pena, esta parte no sé si la han visto, si la ha visto cada uno por su cuenta. Quería ver, no sé, las fórmulas del comienzo. Bien, hay que decir que los métodos de integración entonces sirven para que nosotros tengamos un integrando que sea más sencillo. Y la otra cosa que conviene decir es que todas las fórmulas de derivación que tenemos se pueden convertir en fórmulas de integración inmediatamente. Por ejemplo, la derivada del seno es menos el coseno. Entonces, la integral de menos el coseno es el seno. La derivada de tangente secante al cuadrado, entonces la integral de secante al cuadrado de x por dx es igual a la tangente de x, más una constante. No todas las que tenemos se pueden invertir inmediatamente, convertir en una fórmula de integración de la antiderivada, ¿no? No se olvide, entonces, Carola, Raya, que entre. Aquí, por ejemplo, tenemos la derivada del logaritmo simple, que es 1 partido por x por dx. O sea que la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Entonces, la integral de 1 partido por x es el logaritmo. Y ya explicamos que lo vamos a poner como bases de valor absoluto. Ahora, este
además se puede generalizar para no solamente el logaritmo de x, sino que el logaritmo de cualquier expresión que contenga x, de u. Entonces la derivada del logaritmo natural de u es 1 partido por u, o por du en dx. Entonces la integral de 1 partido por u, por du en dx es el logaritmo natural de u. Toda se puede así. Sabemos que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces la integral de e a la x es e a la x y la integral de e a la u, generalizando el exponente, si está multiplicada por du en dx, entonces es igual a e elevado a la u. Todas se pueden generalizar en ese sentido. Se aumenta, se convierte el x en u y se multiplica por du en dx, entonces se integra como e a la u. ¿Ya? Entonces serían las integrales que conocemos hasta ahora. La integral de una constante es la por x más constante. La integral de la potencia simple, x a la n es x a la n más 1 partido por el n más 1. Y si generalizamos esto, de u a la n por du en dx más dx, no se olviden que esta es la más importante que hemos visto hasta ahora, la integral de la potencia, de general de la potencia. Es u elevado a n más 1 partido por n más 1, siempre que du en dx sea parte del integrando. Si falta una constante se puede arreglar, pero si falta la variable, no, en ese caso no, hay que buscarse otro método, etcétera. Entonces ahora uno de los métodos de integración que hemos visto en parte es la sustitución. Entonces consiste en que nosotros vamos a eliminar la variable x, la vamos a reemplazar por una nueva variable que nos promete que... Ay, pero ¿ya hemos hecho sustitución? No, ¿no? Hemos empezado y no hemos terminado, ¿no? Vamos a mirar un poco. Había alguna parte del tema que había el método de sustitución. Un gato. Hasta aquí, hicimos hasta aquí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, para hacer esta integración podemos hacerla por la potencia, general de la potencia. Había que añadir una constante, qué sé yo, pero también podemos hacerla. Pues hay varias integración que se puede hacer de varias formas, ¿no? Y uno puede hacer la que le parezca más sencilla. Ahora, la solución es siempre la misma, porque es la solución general. Entonces aquí podemos eliminar x al cuadrado menos 4 por una nueva variable u. Entonces sería u a la u medio. Pero también tenemos que eliminar x y de x. Entonces de aquí derivamos y tenemos du igual a f' de x, que es 2x, por dx. Pues va a ser du igual a 2x por dx. ¿Verdad? 2x por dx, entonces x por dx, de aquí podemos despejar nosotros x por dx y va a ser du medios. Entonces aquí reemplazamos y tenemos raíz de x al cuadrado menos 4 va a ser u a la u medio, es x a la u medio, u a la u medio, perdón, por 2x por dx por u medio. Entonces en ese caso ya reemplazamos directamente esto por du y va a ser entonces u a la u medio por du, y esto es la potencia simple. Entonces, mediante el reemplazo hemos pasado de aplicar la fórmula general de la potencia a aplicar la de la potencia simple. Va a ser igual a 3 medios partido por 3 medios. Más constante. Una vez hecho el trabajo, simplemente volvemos a la variable x, reemplazando de nuevo todo u, haciendo desaparecer u. O sea que u es típicamente una variable solo para integrar. Aquí podemos, para que se vea más simple esto, porque el e elevado a f de x se transforma en una cuestión bastante complicadita. Entonces podríamos, el denominador, si el denominador es más sencillo, ya de repente todo va a ser más sencillo también. O sea que si 1 más e elevado a x es u, entonces, por ejemplo, podríamos despejar e elevado a 3x al cuadrado
¿no? O si no, derivar directamente. Entonces derivamos du igual f' de x, que es e a la u, por du, que es 6 de x, ¿no? Por e elevado a u por dx. ¿Ya? Entonces, du es igual a u', f de x' por dx. Y f de x' sería e elevado a u por du en dx. Du en dx es 6x por dx. Entonces, como tenemos aquí arriba x por e elevado a u, perdón, a 3x al cuadrado, despejamos de aquí nomás, ¿no? X por e elevado a f de x por dx y va a ser du sextos. O tal como se hace aquí en el texto, simplemente se multiplica y se divide aquí por 6, de manera que aparezca 6 veces x por e elevado a x. Entonces, esto ya se puede convertir en 1 partido por u, y todo esto es de u, ¿no? Entonces desaparece todo el bollo que había ahí y que quedamos en el logaritmo simple, ley del logaritmo simple. Entonces, integramos directamente y es el logaritmo natural de u, y ahora reemplazamos de nuevo u por 1 más e elevado a f de x. Aquí también, aquí no se ve, aquí no se puede aplicar la potencia, el general de la potencia, porque si hiciéramos u igual x menos 4, entonces sería la menos 1/2, pero du en dx no está aquí. Entonces, simplemente queremos hacer el denominador más simple. Podemos decir, bueno, entonces u, que sea x menos 4. Entonces, si derivamos ahora esto, va a ser du igual f', que es 1, por dx. Entonces, du igual dx. Y de aquí también podemos despegar x, que queda igual a u más 4. Claro, porque aquí, las otras veces, aquí, cuando derivábamos, se generaba todo el resto, ¿no? Entonces, con eso estábamos hechos. Aquí también, al derivar x al cuadrado menos 4, se generó 2x por dx, y aquí ya estaba x por dx. Entonces, aquí ya no se está generando. Cuando derivamos de u, y sale de u igual de x, no se ha generado este x, entonces tenemos que despegar de aquí x. Entonces va a ser x igual u más 4. Y eso entonces ya lo podemos sustituir aquí. U más 4 partido por u a la u medio por du. Entonces esto lo podemos multiplicar y va a quedar u por u a la menos 1 medio, u a la u medio. Más 4 u a la menos 1 medio por du. Y esto lo podemos integrar en la suma de potencias simples. Entonces va a ser, la integral de esto va a ser u a la 3 medios partido por 3 medios más 4 veces u a la 1 medio partido por 1 medio, más constante de integración. Y listo, se arregla como tenga que arreglarse y se elimina después u, sustituyéndola de nuevo por x menos 4. Estaría esto. Entonces, al final, queda la expresión x, es necesario de hacerla para terminar bien el trabajo. No podemos entregar en la nueva variable porque nadie quiere la nueva variable, solamente para integrar. En este ejemplo se ve que la forma que se obtiene inmediatamente después de integrar puede ser en general simplificada cuando se integra por el método de sustitución. Claro. Al hacer ejercicios no olvide esta característica del método, o sea que de aquí podemos sacar un denominador común, podemos eliminar exponentes negativos si existen y después simplificamos. Evaluamos la integral aquí. Hay varias posibilidades, pero para hacer u, ¿no? Uno siempre piensa, a ver, cuál va a ser u. Entonces, hay algunos que dicen u igual x.
Si hago u igual x, no soluciono ningún problema, pues. Simplemente voy a cambiar por t, raíz de t y de t. Eso no arregla nada. Entonces, por ejemplo, el denominador, voy a hacer que el denominador sea más simple. Entonces va a ser u igual raíz de x menos 1. También podríamos hacer u igual raíz de x. Pero aquí abajo tendríamos un menos 1, ¿no? Siempre es más molestoso que tener una sola variable abajo. Entonces podemos mejor hacer u igual raíz de x menos 1. Entonces ahora la derivada de u, aquí podemos despejar x. Nos falta, ¿qué nos falta? Ya tenemos raíz de x menos 1, pero nos falta de x también. Entonces de aquí, lo que está haciendo aquí es multiplicar, despejar raíz de x antes de derivar y elevar al cuadrado. Entonces queda x igual u más 1 al cuadrado. Y esta recién la va a derivar. Entonces, dx igual f' de u, que es 2 más 1 por du en dx por du. Por du en dx por du. Du en dx vale 1. ¿No? Entonces aquí es al revés. Dx igual f' de u, que es 2 más 1 partido por, no, por du en dx, y du en dx es 1. Perdón. Esta es f de u. X igual f de u. Entonces dx va a ser f' de u, que es 2 u más 1 por du en dx, por la regla de cadena, ¿no es cierto? Tenemos que derivar todavía esto y da 1, y eso hay que multiplicarlo por du. Entonces, con esto podemos reemplazar dx y podemos reemplazar raíz de x menos 1. Entonces ya nuestra integral se convierte en 1 partido por u, multiplicado por dx, que es 2u más 1 por du. Y ahora esto multiplica a cada uno de los términos. Va a ser 1 más 1, 2, el 2 sale fuera, queda 1 más 1 partido por u. Descomponemos esta suma, la convertimos en una suma de división, va a quedar 1 más 1 partido por u. Y esto ya lo podemos integrar cada uno para su santo. Pues va a ser 2 veces, paréntesis, la integral de u es u, más la integral de 1 partido por u, que es igual que la integral de u, más una constante. Una vez que tenemos esto, ya está integrado, entonces tenemos que simplemente reemplazar u por raíz de x menos 1. Aquí, al hacer este trabajo, aparece 2 veces raíz de x menos 2, más 2 veces logaritmo natural de raíz de x menos 1. Este menos 2, si nos molesta, porque aquí si no va a aparecer menos 2 más c, más c1, ¿no? Va a ser c1 menos 2. Entonces ese c1 menos 2, como igual el c1 no se conoce, yo puedo decir mejor, para no tener ese 2 que molesta, voy a hacer una nueva variable, c, y es la misma, ¿no? Entonces se ha reemplazado c1 menos 2, se ha reemplazado por c, solamente por ser más sencillo, más simple. En la expresión final se ha incorporado 2 por menos 1, que es menos 2, que apareció al hacer la sustitución inversa a C1. Se ha incorporado a C1. Por lo que aparece una nueva constante. No debe quedar la impresión de que existe una sola forma de sustituir una sola variable nueva que hace posible integrar la expresión. Por ejemplo, en este último ejercicio, si hubiera usado, también podría haberse usado u igual raíz de x. ¿No es cierto? O x igual u al cuadrado. También se habría podido integrar sin problemas. Para ganar experiencia en ello, se sugiere al lector, a cada uno de ustedes, hacer eso. Integrar esta nueva, está integrando, pero ahora haciendo u igual raíz de x.
Dejo 5 minutitos, me voy a hacer un té para que ustedes integren esto haciendo u igual raíz de x o x igual u al cuadrado. A ver si lo pueden hacer. ¿Ya lograron? ¿Alguien pudo hacer la integración con la nueva variable?
podemos hacer, a ver, voy a poner mi otra cámara para que no se diga que no estoy haciendo el trabajo sucio. Vamos a cambiar. Ay, creo que no funciona. Estamos filmando. Vamos a eliminar el fondo virtual para que se pueda ver. No. Ok. Entonces aquí tenemos nosotros la integral de 1 partido por raíz de x menos 1 por x. Entonces aquí podemos hacer u igual raíz de x. Entonces de aquí derivamos va a ser de u igual. ¿Se ve o no se ve? ¿Están Se ve, mirando? ingeniero. F' de u, que sería 1 partido por 2 veces raíz de x por dx. F' de u por dx. Entonces ahora yo tengo esto, también puedo despejar de aquí, dx es igual a 2 raíz de x por du. Y raíz de x es u, entonces va a ser igual a 2u por du. Entonces con esto tengo yo u y tengo dx, ¿no? O sea, tengo raíz de x y tengo dx. Entonces con esto mi nueva integral va a ser 1 partido por raíz de x menos 1 va a ser 1 menos 1 por 2u por du. Igual, integral, 2 podemos ponerlo delante, porque se va a dar u partido por 1 menos 1 por du. Esto se puede integrar directamente, no se puede integrar directamente. Podemos hacer una nueva, a veces conviene hacer una segunda variable de sustitución, ¿no? Pues puedo sustituir 1 menos 1 igual a 1, también puedo hacer lo que queríamos evitar a un comienzo, hacer un truco. Y vamos a hacer aquí el u menos 1 más 1. Partido por 1 menos 1 por du. Aquí u menos 1 lo vamos a dejar solito y el 1 partido por va a ser igual integral de 2 veces la integral de u menos 1 partido por 1 menos 1 más 1 partido por menos 1 por du. Que es lo mismo que 2 veces la integral, esto es 1 más 1 partido por 1 menos 1 por du. Entonces va a ser igual a 2 veces la integral de u por de u es igual a u, más nos quedaría esta segunda parte, la integral de du partido por 1 menos 1. Entonces aquí podríamos hacer una segunda sustitución, va a ser 1 menos 1 igual b. B igual 1 menos 1. Entonces de aquí tendríamos de b igual u', que es 1,
por du. O sea, db igual du. Entonces tendríamos la segunda integral, sería la integral de du partido por u menos 1, sería, en vez de du, sería db, partido por u menos 1, que sería b. Entonces esto sería el logaritmo natural de b, que es igual al logaritmo natural de u menos 1, que ya podemos haberlo visto también aquí directamente, ¿no? Y entonces con eso va a ser igual a 2 veces u más el logaritmo natural de u menos 1 y la constante de integración la podemos poner dentro o la podemos poner afuera. Sí. Esto es igual simplemente 2 veces, aquí u era la raíz de x más el logaritmo natural de raíz de x menos 1. Más constante de integración, que es lo mismo que aparece ahí en el texto, ¿no? Entonces, uno puede sustituir de varias maneras una variable y obtener distintos grados. Este es más complicado que el que tenemos ahí en el texto, ¿cierto? Pero siempre es posible hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos por ahora aquí. Este de acá, ejemplo 6, conversión de los límites de integración. Ah, claro. También conocemos ya la integral definida, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos dan, por ejemplo, calcular el área de la región limitada por esta función, el eje x, y desde x igual 2 a x igual 6. Entonces tenemos en realidad la integral definida de 2 a 6, de y por dx, que sería de 2 a 6, de 4x partido por la raíz de 2x menos 3 por dx. Entonces, para integrar primero, para conseguir la integral indefinida, la antiderivada, hacemos raíz de 2x menos 3 igual u. Y con esto, entonces, nosotros podemos derivar ahora esto. La derivada de u va a ser igual a f', que es 1 partido por 2 veces la raíz, por 2, por dx. También podemos elevarlo al cuadrado para no tener el problema de la raíz, pero si hacemos directamente así, nos aparece el integrando inmediatamente, como de u, ¿no? Si yo hago de u, igual 1 partido por 2, la raíz de x, está aquí, por de u en dx, que es 2 por dx. Entonces nos aparece prácticamente esto, pero nos quedaría el x todavía. Entonces lo que han hecho, lo que se hace aquí es elevamos al cuadrado y tenemos u al cuadrado igual 2x menos 3. Despejamos x, tenemos x igual u al cuadrado más 3 dividido 2. Entonces con esto tenemos x, tenemos raíz de 2x menos 3 y nos falta solamente dx. Entonces para obtener dx tenemos que derivar. Entonces la derivada de x sería igual a un medio de 2u por du. O sea que sería u por du. Y antes de hacer la sustitución, aquí entonces con eso ya tenemos para sustituir todo en nuestra integral. Raíz de 2x menos 3 va a ser u. El 4 sale afuera, x por dx, x va a ser u cuadrado menos 3 más 3 medios y dx va a ser u por du. Bueno, está complicadito, pero ya nos libramos de la raíz. Entonces va a ser alguna expresión, un polinomio, un producto de varios factores, pero también necesitamos convertir. ¿Qué haríamos? Integraríamos eso, obtendríamos la antiderivada y después esa antiderivada hay que volverla a x, ¿no? Entonces x es igual a u cuadrado, pues sería más o menos complicado volver a x porque nuestra conversión también es compleja, ¿no? U es igual a una raíz. Entonces, para no hacer eso,
lo que hacemos nosotros es hacer la conversión de los límites. Es desde x igual a 2, pero cuando x igual a 2, u vale 2 por 2, 4, menos 3, 1. U vale 1. Y cuando x igual a 6, 2 por 6, 12, menos 3 sale 9. La raíz de 9 es 3. Entonces sería de 0 a 3. Si hacemos esto, estamos simplificando el trabajo porque ya no es necesario volver a x. En este caso, ya no queremos volver a x. Lo que queremos es obtener un número, porque sabemos que la integral definida es un número. Entonces queremos obtener el número de la manera más sencilla posible. Y aquí entonces reemplazamos el 4 partido por x por la raíz como 2u al cuadrado más 3 partido por u. No sé si están bien completos los. Porque aquí aparece aquí el 2 aquí adentro, el 3, no sé. De repente hay algún problemita con constantes. Eso tienen que revisar ya ustedes. ¿Ya? Aquí se está despegando. Bueno. Entonces, los nuevos límites van a ser, en vez de 2 a 4, de 1 a 3. Y todo lo integrando por dx va a ser igual a 2x al cuadrado más 3 partido por u por du. Entonces el u con el u se simplifica y tenemos la integral de, este 2 será afuera, ¿ves? 2 u más 3, 2 u al cuadrado más 3 por du. Y esto se integra directamente, ¿no? Entonces va a ser 2 por u al cuadrado, u al cubo tercios, más 3 por u, desde 3 hasta 1. Pues esto ya saben que tiene que hacerse con la máquina. Pues 9 más 9, menos 1 tercio partido por 3, 88 tercios. Entonces en este caso se ve, no se necesita volver a la variable original, porque en este caso lo que queremos es el número, la integral definida. Observación, podemos interpretar geométricamente la ecuación como las áreas de dos diferentes regiones que tienen la misma, ¿no? El área de dos diferentes regiones que tienen el mismo valor gráfico. Se pueden graficar ambas regiones y graficar esto más o menos complicadito, ¿no? Y pide graficar ambas regiones para ver que son distintas pero tienen la misma área. Lo hemos hecho como una transformación de áreas, ¿no? Esta área, que no es tan fácil de graficar, se ha convertido en esta área que es una parábola. La parábola abierta hacia arriba, etcétera. Se puede sacar dónde está el vértice. El vértice está en cuando u es igual a 0, vale 3. Entonces 0,3 va a ser el vértice y habría que variar u desde 1 hasta 3. Entonces abierto hacia arriba y con el eje X más, ¿no? Entonces sería la parte que queda debajo de la parábola. Y habría que ver qué forma tiene esta superficie, pero las dos áreas son iguales. Eso es lo que dice esta igualdad. En dos sistemas de coordenadas diferentes, ¿no? Este está en el X, Y, y este está en el U, Y. Como las dos áreas como las áreas de dos diferentes regiones que tienen la misma área. Graficar ambas regiones para ver si son distintas, pero tienen la misma área. Al resolver ecuaciones definidas, por sustitución podría suceder que el límite superior de la integral resulte ser el menor. Claro, entonces, aquí en una variable este era menor que este, que la izquierda y que la derecha, y puede ser que con la nueva variable sea al revés, dice aquí. Entonces resulta ser menor que su límite inferior. Sin embargo, esto no debe sorprender ni debe tampoco intercambiarse los límites. No hay que hacer nada, hay que hacer tal como sale, ¿no? Si el menos 3 nos da 8 y el 3 medios da 1,
Entonces hacemos de 8 a 1, no hay ningún problema. Tal como salga. Simplemente la integral debe ser evaluada como siempre. Por ejemplo, si se hace la sustitución de u igual raíz de 3 menos 2x en esta integral, así por x a la 1 medio, entonces aquí hacemos u al cuadrado igual aquí, o raíz de u igual raíz de esto, ¿no es cierto? U al cuadrado es lo mismo. U al cuadrado 3 menos 2x, entonces de aquí despejamos x, que va a ser igual al cuadrado más 3 dividido 2, 3 menos u cuadrado dividido 2. Y entonces ahora derivamos aquí, daríamos de x igual u', o sea, de f de u', que sería menos 2x partido por 2, o sea, menos u por du. Ya tenemos con eso, tendríamos todo para reemplazar. 3 menos 2x raíz sería u, x al cuadrado sería esto al cuadrado, y dx sería menos u menos u por du. Entonces, reemplazando, tendríamos eso, menos, daríamos un cuarto de 3u menos u al cuadrado, 3 menos u al cuadrado, porque es x al cuadrado, ¿no? Por menos u, por du, es de x, y esto que es u, raíz de u, sí, no sé. Entonces, los límites van a ser los siguientes. Cuando x valga menos 3, aquí menos 3 por 2, va a dar 6 más 3, 9. La raíz de 9 es 3. Dice raíz de 9 igual a 3. Y para x igual 3 medios, reemplazamos aquí 3 medios y sale 0. De modo que la nueva integral será de 3 hasta 0, un cuarto de 3 menos u al cuadrado, menos u por du. Esto se puede hacer por la fórmula general de la potencia. Un cuarto de 3 menos u al cuadrado por du en dx, que es 2u por du. Y ya se integra, se lo he dejado aquí, ¿no? Pero habría que integrar, como sabemos siempre, la antiderivada, y esa antiderivada podría ser, por ejemplo, por la fórmula general de la potencia, donde u sería 3 menos u al cuadrado, pues sería no u, sino que digamos b sería entonces b al cuadrado, y de b en dx sería menos 2u por dx, por du, que sería esto, ¿no? Entonces habría que integrar eso por la fórmula general de la potencia. Se puede hacer directamente. Aquí la derivada de esto es 2u, ¿no? Es menos 2u, y aquí tenemos 1 más. Entonces habría que multiplicar por menos 2, y aquí dividir por menos 2, sería más, un octavo. Entonces sería 3 menos u al cuadrado al cubo tercio. Está integrado. Y eso desde 3 hasta 0. Entonces deja eso para que ustedes lo hagan, pero ya lo hice yo ahorita verbalmente. Ejemplo 7, una aplicación a la probabilidad. Bueno, eso no lo haremos porque es bonito, pero para nuestra falta de tiempo es mucho. Siguiente método de integración. Entonces, una pausa de 5 minutos. Y hacemos de nuevo el nuevo método de integración, la integración por partes. 5 minutos.
Bien, nuevo método de integración. Integración por partes. Para hacer este trabajo se trata de integrandos diferentes de otro tipo que no se prestan a hacer sustitución por una nueva variable y que envuelven en general integrandos de tipo de funciones pueden ser trigonométricas o también irracionales, ¿no? Como logaritmos, como exponenciales. Y nosotros suponemos entonces para integrar esto que el integrando, por tanto la solución, son una parte de un producto. Supongamos que tenemos una función que se puede expresar como un producto U por B. Si nosotros derivamos U por B, sabemos que va a ser U por du en dB, por dB en dbx, más B por du en dx, ¿no? Entonces sería U por B' más B por U'. Entonces, esto lo podemos convertir nosotros en diferenciales, ¿no? Si multiplicamos por dx todito, se convierte en una, porque esto es f', digamos, ¿no? Entonces se convierte en diferencial de una nueva función. Aquí multiplicamos, esto es v', es esto, ¿no? V', completo u por b, paréntesis, prima, por dx. Y aquí va a ser u por b' por dx más b por u' por dx. Entonces, la integral va a ser u por b. Y va a ser, en esta parte de la derecha, la integral de esta suma, que va a ser u por b' por dx, más b por u' por dx. Entonces, nosotros suponemos que entonces esto va a ser b' por dx es de b y u' por dx es de u, ¿no? De acuerdo a la definición de diferenciales. B' por dx es de b y u' por dx es de u. Entonces va a ser u por db más b por du. Suponemos entonces que nuestro integrando es pariente o tiene algo que ver con un producto u por b de dos funciones de x. Entonces suponemos que nuestro integrando, por ejemplo, es u por db. Pero es difícil de integrar, entonces nosotros queremos expresarlo como un nuevo integrando, que es esta parte, despegando aquí u por db, tenemos que es igual a u por b menos la integral de b por d. Entonces nos dan esta integral que es u por db y nosotros la expresamos, esto sucede siempre, como una nueva integral, va a ser, despegando de aquí u por db, va a ser u por b menos la integral de b por du. Entonces, una vez que nos dan a nosotros la integral, nosotros tenemos que tenemos que empezar a imaginar qué parte del integrando va a ser u y qué parte va a ser de b. En eso consiste primariamente este método, la integración por partes. Imaginarse qué parte del integrando es u y qué parte es de b. Nos dice, esta expresión indica que una integral dada puede expresarse en términos de otra integral. Esta integral en términos de otra integral, que tiene parentesco, por supuesto. Esta tiene de b y esta tiene b. Esta tiene u y esta tiene de u. Y se diferencia entre medio por v. Entonces, yo tengo que poder integrar, conocer u y b, a pesar de que solamente va a tener db, pero yo tengo que, para poder, si esta es la solución, yo tengo que tener integradas u y b, ¿no? Entonces voy a tener una parte que es u, que no hay que integrarla, pero otra parte es de b, que hay que integrarla, hay que volverla b. La necesito también aquí para poder integrar. Entonces dice,
Esta expresión indica que una integral dada puede expresarse en términos de otra, una nueva integral, dependiendo de la elección que se haga para u y para db. Puede hacerse que sea más fácil la evaluación de la segunda integral que la de la primera. Como la elección de u y b es crítica en el proceso de integración por partes, proporcionamos la siguiente guía. Entonces, vamos a, teniendo u, vamos a necesitar de u. Entonces vamos a tener que derivar. Y nos interesaría que de u sería más sencillo que u. Teniendo de b, vamos a tener que integrar. Entonces, que db sea la parte más complicada, pero que se pueda integrar directamente. Más complicada que se pueda integrar directamente, sin necesidad de hacer sustitución de variables ni nada, no. Simplemente que se pueda integrar mirando con la tabla de funciones básicas, digamos, ¿no? Dice, entonces, guía. ¿Cómo podemos determinar qué parte es u y qué parte es db? Dice, primero, haga que db sea la porción más complicada del integrando, que estando sola podría evaluarse e integrarse directamente por alguna de las fórmulas básicas. U será entonces el resto del integrando. O bien, otra forma de elegir, haga que u sea la porción del integrando cuya derivada sea una función más simple que u. Porque teniendo u, vamos a necesitar du. Entonces, queremos que du, porque va a irse a esta nueva integral, queremos que du sea más simple que u. Entonces, debe ser el resto del integrando. Estas son solo sugerencias y no deberían ser seguidas ciegamente. Generalmente lo mejor es considerar las sugerencias en el orden dado. O sea, esta de db. Primero elegir db, si podemos. Dándole prioridad a la primera, encontrar db. Por ejemplo, queremos evaluar esta integral x por e elevado a x por dx. Entonces aquí una parte tiene que ser u, otra parte tiene que ser db. Entonces aquí hay distintas alternativas, que u sea igual a x y db sea e elevado a x por dx. Una segunda posibilidad es que u sea la exponencial y db sea x por dx. Otra parte es que todo esto, u por x por e elevado a x por dx sea db y u sea igual a 1, pero en este caso ya pues sería integrable directamente, así que esta no corre. Pero a que x por dx sea u y dx sea b. Entonces esta habría que derivarla y esta habría que integrarla también. Siguiendo las sugerencias dadas, escogemos la primera opción, esta, ya que entonces db es la parte más complicada del integrando, que se puede integrar directamente sin necesidad de ningún método. Pues la integral de e a la x por dx es simplemente e a la x, pero es la parte más complicada. La otra parte hubiera sido escoger x por e a la x por dx, y la integral había sido x al cuadrado medios, ¿no? Pero seguiríamos con u, porque tenemos que formar ahora v por du. Entonces vamos a obtener esta primera, que es la parte, sobre todo porque primero db es la parte más complicada de la integral, ¿no? Que se puede integrar directamente si no tuviera la otra. Entonces, e a la x por dx es la parte más complicada, pero muy fácil de integrar, porque su integral es e a la x. La otra sería escoger este, por ejemplo, db como x a la x, pero la integral sería x al cuadrado medios. Entonces, da la impresión de que más sencillo es esto que no. Aquí la integral, la b va a ser de x de segundo grado. En cambio aquí era e a la x y va a seguir siendo e a la x, entonces no sube de grado. Entonces hacemos lo siguiente,
de b va a ser e a la x y por tanto b, que es la integral de db, va a ser e a la x. Aquí no se pone la constante de integración. La constante de integración se toma en cuenta simplemente al final. Entonces, db, elegimos db igual e a la x por dx y b va a ser e a la x. Y u, que era el resto del integrando, entonces tenemos que escoger para encontrar du, en nuestra nueva integral. Entonces, en nuestra nueva integral necesitamos b por du. Teníamos u por db y la nueva va a ser b por du. Entonces, tenemos aquí u igual a x y du igual a x, al diferenciar. Entonces, nos va a dar arriba, aplicamos la fórmula de integración por partes, que es u por db igual u por b menos b por du. Entonces, la integral de x por e a la x por dx va a ser igual a u por b, x por e a la x, menos la integral de, para hacer b, que sea la x, por du, que es dx, y a la x por dx. Fíjense, entonces, aquí he cambiado yo u por db por b por du. Y he ganado porque esta integral es más sencilla que esta. Esta se puede integrar directamente. Entonces va a ser x por e a la x menos esta integral que es e a la x, más la constante de integración. Factorizamos e a la x aquí, queda x menos 1 por e a la x más constante. Entonces solamente al final del proceso incluimos la constante de integración y no así al calcular la expresión de b. Y aquí esa constante se anula en el proceso. Como se ve a continuación, aquí está mostrando por qué se anula. Entonces no lo vamos a mirar, pero el que tenga curiosidad puede ver cómo se anula si ponemos una constante aquí. E a la x más una constante, verían que por el camino se anula. Aquí, evaluar la integral de x al cubo por logaritmo natural de x por dx. Aquí está medio fregadito de integrar, por métodos que no conocíamos hasta ahora, porque eso del logaritmo con x al cubo. En cambio ahora podemos, si hacemos que db sea logaritmo natural de x, que u sea igual a logaritmo natural de x. En este caso se integra más fácilmente x al cubo, se puede integrar, claro. Una parte hay que integrar, ¿no es cierto? Que sería x al cubo por dx. Y la otra hay que derivar. Entonces, tomaríamos logaritmo natural de x, la derivada va a ser más sencilla. En este caso, x al cubo se integra más fácilmente que el logaritmo natural de x. El logaritmo natural de x no se puede integrar directamente, no sabemos todavía. Por lo que escogemos como parte de db. Lo escogemos como parte de db. Entonces, x al cubo sería x al cubo por dx sería db. Además, la derivada del logaritmo, ¿no? Una parte va a ser u y otra parte va a ser dx. U va a ser logaritmo natural de x. Y db va a ser x al cubo por dx. Entonces, db va a ser x al cubo por dx. Y la integral va a ser x cuarta cuartos. Pero u, que es igual al logaritmo natural de x, al derivar, que necesitamos de u, va a ser 1 partido por x por dx. Entonces, aquí pues eliminamos de aquí del integrando, se va de un solo plumazo, se va el logaritmo natural de x, que es medio difícil de manejar. Entonces, con eso, transformamos nuestra integral x al cubo por logaritmo natural por dx igual a u por b. X cuarta cuartos por logaritmo natural de x menos la integral de b por du. Entonces, de este lado, pasamos al otro lado. Menos la integral de entonces u por b, y aquí pasamos aquí la integral de b por du.
Va a ser x cuarta cuartos por 1 partido por x por dx. Vaya, esto es pichanga ya. Entonces nos sale u por b, que es x cuarta cuartos por logaritmo natural de x, por la integral de un cuarto de x al cubo, un cuarto de la integral de x al cubo por dx. Y eso de nuevo es x cuarta cuartos, va a ser aquí x cuarta por logaritmo natural de x, menos un cuarto de esta integral, que es x a la cuarta cuartos. X cuarta partido por 4 y por 4, pues por 4, que es 16, más constante de integración. A veces sucede que una integral requiere de la aplicación repetida de la integración por partes. O sea, que se puede integrar varias veces. Por ejemplo, si queremos, se puede aplicar este método varias veces y lo que tiene que pasar es que cada vez que lo aplicamos, nuestra integral sea más sencilla, ¿no? No puede ocurrir que, por ejemplo, esta integral se transforme en esta integral, pero que esta integral no se pueda integrar directamente, pero sin embargo sea más sencilla que esa, porque ya no tiene logaritmo. Entonces, otra vez podríamos aplicar a esto el método de integración por partes. Eso es lo que dice aquí. Por ejemplo, aquí podemos considerar que x cuadrado y a la x son igualmente fáciles de integrar. Las dos se pueden integrar. O sea, cualquiera puede ser de b. Sin embargo, aunque la derivada de x cuadrado es más simple que x al cuadrado, la derivada de x no lo es. Entonces aquí estamos haciendo valer el caso de estamos haciendo valer el hecho de que la derivada de u es más sencilla que la de u. Porque si tomamos, por ejemplo, u igual a x al cuadrado, du va a ser 2x. Entonces ya nuestra integral nueva ya no va a ser x al cuadrado, sino que va a ser x, ¿no? Entonces tomamos u igual a x al cuadrado y db el resto, que sería la x por dx. Entonces db es igual a e a la x por dx y su integral es simplemente e a la x. Y el resto es x al cuadrado, u igual a x al cuadrado, su integral es, o sea, su derivada es 2x por dx. Entonces, nuestra integral x al cuadrado por dx es igual a u por b, x al cuadrado por e a la x, menos b por du, menos la integral de e a la x por 2x por dx. Pues va a ser 2x, dos veces la integral de x por e a la x por dx. Fíjense que esta nueva integral es más sencilla que la original. O sea que, si bien no podemos integrar directamente esta, pero estamos en buen camino, porque nuestra integral se ha convertido en algo más sencillo. Ahora aplicamos la integración por partes a la nueva integral con las mismas consideraciones que antes hacemos de b igual e elevado a x por dx. Entonces su integral va a ser b, la integral va a ser e a la x. Y el resto va a ser 2x y su derivada va a ser 2 de x. Entonces, la segunda vez, la integral de x al cuadrado por e a la x por dx va a ser igual a x al cuadrado por dx menos esta integral de acá, que se puede expresar de nuevo en u por b e a la x 2x por e a la x, era negativo, menos por menos más la integral de b por du, b es e a la x por du, que es 2 elevado a x por dx. Así. Entonces de aquí sale x al cuadrado por e a la x menos 2x por e a la x, y aquí la integral de esto va a ser 2e a la x, más constante. Entonces aquí se ha aplicado dos veces. La primera vez hemos hecho que el x al cuadrado aparezca como x, y la segunda desaparece x de la integral, con lo cual se puede integrar directamente.
Al usar repetidamente la integración por partes, es necesario tener cuidado de no intercambiar las sustituciones en las aplicaciones sucesivas. O sea que lo que antes fue U, que sigue siendo U. Lo que antes fue DB, que sigue siendo DB. Si se hace al revés, entonces se desanda lo caminado. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, nuestra primera sustitución fue DB igual a la X por DX y U igual a X al cuadrado. Y si en la segunda sustitución lo hubiéramos hecho DB igual a 2X por DX, entonces B habría sido X al cuadrado y U, que sería el resto, sería E elevado a X y su derivada sería la X por DX. Entonces estaríamos pasando de X al cuadrado a X, pero aquí con esta sustitución, 2X por DX sería igual a DB y la integral sería X al cuadrado y el resto sería el E elevado a X, su derivada sería E elevado a X por DX. Entonces estaríamos pasando de nuevo a la original. Y esto va a quedar 0. Esto menos esto da 0 igual a esto. Entonces se ve que hay que seguir en la misma dirección. Si estamos haciendo que un polinomio tenga cada vez menos grado, pues hay que seguir en eso, ¿ya? Para que nuestro integrando esté multiplicado por un polinomio cada vez de grado menor. Con lo cual hubiéramos vuelto, dice al comienzo, sin solucionar nada. Al hacer la segunda sustitución, deshicimos lo que habíamos hecho con la primera. Técnicas de integración. Nos queda fracciones parciales, integración por tablas y completando el cuadrado. Ahí en la parte de atrás del texto, ahí me dice tabla de integrales. ¿Ya? Y completando el cuadrado, esto lo vamos a ver mañana. La tabla de integrales está por acá. Integración por tablas, eso vamos a ver mañana. Completando el cuadrado, también lo vamos a ver en lo posible. Integrales impropias, eso que no lo vamos a alcanzar a ver, lamentablemente, pero es muy importante, cuando integrando no cumple. Para esto se trata de integrales definidas, ¿no? Pero les voy a hacer una explicación genérica para que ustedes lo puedan leer. Es una integral definida, tampoco vamos a ver. Todo eso es muy bonito, si ustedes lo quieren después conocer. Vaya, qué cosa. Okay. Anexo 2, tabla de diferenciales. Claro, ustedes tienen, de aquí tengo yo tabla de diferenciales, pero ustedes tienen la nueva versión, que es la tabla de derivadas. Yo tenía antes la tabla de diferenciales, que son las que vienen en la integral. Entonces no importa, esta ya tiene una nueva. Anexo 3, tabla de integrales. Entonces esto, sáquense una fotocopia de todo esto, son unas 3 páginas. Esa, más esa, para utilizarla como cuadernillo. Aquí. Ahí. 69 integrales que podemos usar. Y entonces están en la 995 por ahí.
Eso es lo último que tiene. Entonces mañana nos vemos a las 7:30. ¿Sí? Entonces deben tener una tablita de integrales para el examen, para que cada uno entra con su tablita de integrales. Disculpe, ingeniero, ¿en qué día cae el examen? Y si podemos hacerlo el miércoles o el jueves podría ser a las 7:30 de la mañana. ¿Qué les parece? ¿El próximo jueves o de esta semana? Este jueves. Que ahorita ya es 6 de septiembre. ¿No? El 6 de septiembre ya deberíamos haber terminado nosotros. Y yo debería haber entregado las notas. Entonces estamos pasados. Entonces yo quisiera, para que no pasemos más, que este jueves haremos el examen final. Entonces pueden estarse, tienen que estudiar como sea, anotar. El examen va a traer una de cada método de integración, una integral de cada método de integración. O sea, sencilla para hacer con una por cada método de integración. O sea, que el que no vimos hoy día también va a venir, uno por partes. Va a haber uno por sustitución, uno de la regla general de la potencia. Va a venir después de lo que vamos a tener mañana, que es integración por partes, esa la hemos visto. Entonces, tenemos que saber integración por partes. Mañana vamos a ver fracciones parciales, tablas y completando el cuadrado, pero también tienen que saberlo. Entonces, lleguen con sus tablitas para que las podamos usar. Entonces, el jueves podemos hacer el examen, conteniendo todo esto más. ¿Ya? O sea que el día, mañana, o sea, lunes, martes, miércoles, tienen que dedicarse a estudiar como sea. Integrales, no hay otra cosa que integrales en el examen. Y claro, integración, o sea, la integral definida tiene que saber cómo se grafica fácilmente una raíz, por ejemplo, sencilla, o una parábola, o una línea recta, para graficar la zona, la región de integración. ¿Ya? Entonces sería el jueves a las 7:30. ¿Está bien, jóvenes? Sí, ingeniero, está bien. ¿A qué hora dijo, ingeniero? Disculpe. 7:30, jueves. Yo, ¿Alguien que quiera ponerse presente? ingeniero ¿Qué nombre? Vargas. Vargas. Raúl Vargas. Sí. ¿Alguien más? Porque varios entraron a medio de clase. Nadie más, nadie más. Nos vemos entonces. Chao, chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego, ingeniero. mañana. Hasta luego, ingeniero. Luego.